Primer tema, ¿cómo ha evolucionado el accionar político en la época democrática, es decir, de 1985 a este momento? ¿Hemos mejorado comparándonos con la época preconstitucional o estamos igual o peor? ¿Qué opinas, Roberto? Bueno, indiscutiblemente, pues igual no estamos, pero es difícil decir que hemos avanzado a raíz de lo que ha sucedido, diría yo, en los últimos años. Veníamos avanzando, pero al poco tiempo hubo cortapisas. Yo sigo hablando de las reformas constitucionales del 93, en donde se desvió totalmente, esas reformas desviaron el espíritu de la constituyente, primer tema. Otro tema que desvió el camino hacia la democracia que queríamos construir, no nosotros, sino quienes hacían política en aquella época y convocaron a la constituyente. Esas han sido muchas reformas en algunas leyes, especialmente en el tema electoral, en los temas municipales, donde también la intención no era lo que realmente está sucediendo ahora. De manera que indiscutiblemente de aquellos gobiernos violadores de los derechos humanos a lo que vivimos hoy, hemos cambiado enormemente. De aquella situación donde amanecían muertos cualquier sospechoso de pensar diferente a quien estaba en el gobierno, a que hoy la forma de matarlos es otra, porque es una muerte civil, una muerte de otra clase, pues también hemos mejorado, si lo queremos ver de alguna manera. Pero sí tenemos que aceptar que la ruta se fue desviando en el camino y que en los últimos años sí hay un retroceso. Estoy seguro que Víctor Hugo hoy va a hablar de eso. Si hay un retroceso que si no le ponemos atención podemos retroceder demasiado, podemos retroceder más de la cuenta y llegar a épocas peores a las que vivíamos en aquel entonces. Nada comparable con la época del conflicto armado y las matanzas que se daban por órdenes del gobierno central y sus aliados, nada comparable con eso, pero sí retroceder en el tema político si no le ponemos atención a lo que está pasando. Hemos mejorado muchos aspectos, nos hemos estancado en otros y estamos retrocediendo, y esa es la luz roja que queremos encender el día de hoy en temas de suma importancia y un caso muy especial, digamos, es medios de comunicación, Richard, y ustedes lo están sufriendo, la forma en que tratan a los periodistas, a los medios de comunicación, que viven bajo constantes amenazas por su forma de pensar y de hablar, o simplemente cooptados por el tema de la pauta, que es algo que también se ha usado en muchas oportunidades y que se está volviendo a usar. Entonces es difícil hacer una sola conjetura. Hemos avanzado en muchos temas, sí, hemos retrocedido en otros, nos desviamos de la ruta en otros y estamos en una luz roja que está encendida y que hay que bajar intensidad a esa luz roja. Ni siquiera podemos regresar a la luz amarilla, que es un tema importante. Bueno, Víctor Hugo, Roberto ha tocado el tema de la evolución en la política. Yo te preguntaría, ¿cómo se vivía la política en la época anterior a la Constitución comparado con esta época? ¿Hay una evolución o los sucesos recientes nos están indicando que podríamos cambiar a modelos diferentes y un poquito más civilizados de violencia, por decir, si es que la violencia puede ser civilizada? Bueno, muchas gracias, Richard, por la oportunidad de estar acá. Miren, yo quisiera relatar así en pocas palabras cuáles fueron los condicionantes, digamos, que provocaron el que se convocara a una constituyente en 1984. ¿Qué era lo que se había vivido? Lo cierto es que en 1982 se había cometido un tercer fraude electoral y entonces vinieron protestas y todo esto que no tuvieron mayor resultado hasta que vinieron unos militares jóvenes que dieron el golpe del 23 de marzo. Pero ¿qué era lo que se había vivido que ellos se decidieron a dar ese golpe? Primero, en el último gobierno habían asesinado a los principales líderes de la oposición. Digamos, habían matado a Alberto Fuentes Mohr, habían matado a Manuel Colón Argueta.
el vicepresidente había tenido que renunciar en protesta con estas cosas que habían salido. Estados Unidos tenía sancionado a Guatemala por violador de derechos humanos. Y bueno, pues el propio Centro de Estudios Militares, digamos, había hecho la recomendación de que ya no se impulsara candidatos militares, sino que se buscara un civil. Todo esto no se hizo. Y entonces eso provocó ese golpe del 23 de marzo, es decir, un cansancio en la ciudadanía. Y entonces lo que hicieron fue convocar a los diversos sectores, a los colegios profesionales y todo, para crear un Consejo de Estado. Y en ese Consejo de Estado discutir la reforma política. Una reforma que trataba de evitar todos los atropellos que se cometían contra el que quería participar en política. Muy parecido a lo que le está sucediendo ahorita a Juan Francisco Solórzano Fopa. De hecho, es decir, el registro electoral, el ejecutivo, aún el propio presidente del Congreso, es decir, se metía y obstaculizaba, digamos, la inscripción de partidos. Entonces, prácticamente solo había 4 partidos durante todo ese tiempo, comparado con los 17 partidos que hubo ya participando para la constituyente. Fuimos 17 partidos, 3 comités cívicos electorales, 1.724 candidatos para elegir a los 88 que fuimos finalmente. Entonces, sí hubo un cambio ahí en esa reforma política. Se creó el Tribunal Supremo, una ley de organizaciones políticas y el registro ciudadano. ¿Cuál fue el problema? Como yo lo veo, digamos, para que derivara no en positivo, sino que en lo negativo que ahorita tenemos, que no dejamos los principales valores del régimen electoral en la Constitución, sino que se lo dejamos todo a la ley electoral. A la ley electoral, que es sujeta a modificaciones, ¿no? Y entonces, claro, al no tener valores, es decir, que sustentaran el régimen electoral en la Constitución, eso permitió que haya habido cambios, no para bien, sino para mal, y se haya pervertido. Eso es una cosa. Y lo otro es en el tema de lo territorial. Cuando nosotros estábamos discutiendo la Constitución, había más de 100 alcaldes que servían ad honorem porque no tenían sueldo. Y entonces, además eran jueces de paz. No se podía reelegir ningún concejal, y entonces venimos nosotros y ante esa pobreza les dimos dinero. Trasladamos fondos de lo nacional para el municipio, y eso fue quizá de lo mejor que pudimos hacer. El asunto es que poco a poco ese municipio se fue pervirtiendo. Primero, que se pudieran reelegir, después que tuvieran mayoría en sus corporaciones municipales, cuando antes ningún alcalde tenía eso. Entonces ahorita, por ejemplo, solo 32 municipios de los 340 ganó la alcaldía con más del 50%. De ahí hubo más o menos 20 municipios que ganaron con menos del 20%. 108 municipios ganaron con 20 o 30%, y así. Entonces no hay legitimidad. Entonces, y cuando se pierde la legitimidad, hay una puerta abierta a la confrontación y a la incapacidad de tomar decisiones, ¿no? Y eso es una cosa, pero lo otro, digamos, que la reforma del 93 provocó lo que David Easton habla de un estrés en el sistema político, porque lo que pretendes en un congreso, digamos, que es el representativo de todas las fuerzas políticas, es cómo construir la voluntad general. Y aquí no, aquí lo que se hizo fue dispersar y fragmentar, darle poder a los jefes de bloque, darle poder a las bancadas, que pesan más las bancadas que los partidos políticos. Ahora los partidos políticos ni se pronuncian, o ni siquiera los dejan que se pronuncien, sino que es la bancada la que juega. Y entonces uno lo ve, digamos, ¿por qué? Porque ahora un diputado puede convocar a funcionarios y toda la cosa, y viene otro diputado del mismo departamento y puede llegar a otros entendidos. Total, es que no hay forma que la ciudadanía pueda resolver su problemática. Pero por aparte, ese Congreso se desbordó. ¿En qué? Tiene representación en la Junta Monetaria. Eso sí fue un error de nosotros.
desde la Constitución, pero ahora tiene representación en el RENAP, tiene representación en todos lados. ¿Para qué? Para meter a sus familiares, ni siquiera para un control de tutela. No es para la fiscalización, no, sino que para la realización de negocios. Bueno, interesante el tema de la evolución política. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el otro tema, que es la evolución judicial. Ellos nos cuidaron cuando fuimos niños. Ahora nos toca a nosotros. Listo, abuela. Ya podemos estar más tranquilos. Gracias, mijo. No baje la guardia. Cuídese usted también. No bajes la guardia. Estés donde estés. Protégete y protege a los demás. Mantén la distancia física. Lávate las manos constantemente. Usa la mascarilla. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala. IGS. En la tierra de los venados, Mazatenango, en la pura entradita viniendo de Xela, está una gasolinera que se llama Triángulo. El Triángulo es cabal en la entradita, y aquí en esta gasolinera Shell desde hace 12 años se distribuye la revista C4. Así que cuando venga a la costa, acompáñenme y conozcan ustedes lo que va a ser un lugar. Miren, medidas de bioseguridad total, un lugar amplio, muy decorado, muy bonito, ¿verdad? Y acá ustedes pueden encontrar que hay todo tipo de bebidas, alimentos. Este lugar es muy completo, le gusta mucho a la gente. Aquí paran buses con turistas porque el alimento es muy sabroso. Les voy a enseñar. Vean, tienen sándwiches, bebidas calientes, en fin. La gasolinera El Triángulo y su tienda de conveniencia es muy especial. Así que si usted viaja a la costa, a la tierra de los venados, venga y llene el tanque de gasolina, pero también llene su mente con buena información, porque aquí, como en toda la costa sur, se encuentra la revista C4. Véanla, aquí, en la mera caja, con esta edición especial de revista C4. Los esperamos en Estación El Triángulo de Suchitepeques, Mazatenango, en la entradita, para que usted llene el tanque de la gasolina y también el tanque de su mente con buena información y la revista C4. Bueno, continuamos acá en Conexión GTEC en este programa donde hemos reunido a dos intelectuales, Víctor Hugo Godoy y Roberto Alejos Cámbara, personas con amplia experiencia política, y hoy vamos a tratar diferentes temas. Estábamos dividiendo el tema de la evolución desde el año 1985, que considerando que se está celebrando un aniversario más de la Constitución, pues estamos evaluando qué ha pasado. Usted se pregunta qué ha pasado. ¿Evolucionamos políticamente? Pues dice Roberto Alejos que sí hemos evolucionado políticamente, considerando el hecho de pues que hay elecciones, que ya no hay fraudes electorales evidentes como era en el pasado, en fin, que han existido cambios, evoluciones políticas han existido. Pero también Víctor Hugo Godoy nos habló acerca de la visión renovada de la vida política, pero que se ha perdido. Ahora vamos a hablar acerca de la evolución jurídica, la evolución judicial. Desde tiempos inmemoriales, la justicia, la aplicación de la justicia se ha comprometido por los intereses políticos, económicos y religiosos. Los grupos de presión de estas tres líneas se han acercado hacia los juzgadores para imponer sus propias agendas. Roberto, empezamos contigo. En el bloque pasado hablaste acerca de la muerte civil. Se habla de un exceso de prisión preventiva, se habla de la postverdad, y ojo, la postverdad es, se asume que eres culpable y tú ya dentro de la cárcel tienes que probar que no lo eres. ¿Cómo vemos la evolución jurídica? Bueno, habría que empezar por reconocer, y quiero hacer ese reconocimiento precisamente por la confrontación en que nos encontramos ahorita, porque esa confrontación se ha llevado a tribunales, esa confrontación inexistente, inventada, manipulada. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Víctor Hugo Godoy habló del golpe de Estado y quiénes dieron el golpe de Estado. Y entonces vamos a ver cómo el golpe de Estado fue propiciado por los militares jóvenes, sumamente jóvenes, ¿verdad? Ahora, algunos de ellos estuvieron en cargos sumamente importantes en el gobierno patriota y en esos gobiernos, en aquel entonces jóvenes, con toda la intención de parar a los oficiales de alto rango que venían siendo cómplices, partícipes o intelectuales de los fraudes electorales y la manipulación que había en aquel entonces.
se da el golpe de Estado. ¿Y quiénes aparecen en ese golpe de Estado? Y voy a mencionar nombres como el coronel Gordillo. El coronel Gordillo es como una figura enigmática de Amibilgua, la asociación de jubilados de los militares, ¿verdad? Y en aquel entonces él fue parte del triunvirato que dio el golpe de Estado. Y entonces queremos convertir al coronel Gordillo en un antidemocrático, en un hombre que está en contra de la izquierda, etcétera, etcétera, cuando no es verdad, porque precisamente los militares jóvenes, los 3 que gobernaban en aquel entonces, encabezados por el general Ríos Montt y su equipo de asesores, en donde estaba el coronel Méndez Ruiz, papá de nuestro amigo de la Fundación Antiterrorista. Todas esas personas, ¿por qué dieron el golpe de Estado? Porque teníamos que romper ese orden jurídico fraudulento, ese orden jurídico en tribunales estaba al servicio de los poderosos en todo el tema, porque había que romper ese tema de la no participación política de los partidos que pensaban diferente, lo antidemocrático del sistema, la no participación de las minorías, los sectores excluidos, etcétera, etcétera. Cuando toman posesión ellos, pues lo primero que hacen dentro de lo legal es crear un Consejo de Estado. Y en ese Consejo de Estado estaban integrados todos los sectores de este país. De ese Consejo de Estado, de la Comisión Política, de ese Consejo de Estado, donde estaba Balcells, papá de Alejandro Balcells y Edgar Balcells, que están ahí presentes todavía, que estaba presidiendo esa Comisión Política Marroquín, o sea, Clemente Marroquín. Estamos hablando de lo que ahora son los comunistas para los que están ahora dirigiendo el país. Es decir, bueno, en aquel entonces lo que había era una unidad por crear un orden jurídico que nos permitiera retomar el camino a la democracia, si es que alguna vez vivimos en una verdadera democracia. Pero lo hemos retomado, Roberto. ¿Estamos viviendo un sistema jurídico democrático o el sistema jurídico y judicial está al servicio de los intereses políticos? Ahí es donde hablamos nosotros que hemos retrocedido, porque realmente aquí hay intención de hacer un ordenamiento jurídico que permitiera en primer lugar convocar a componer el país un ratito, mientras ellos estaban en el poder un ratito, ¿verdad? Cuando se empezaron a desviar, especialmente cuando el general Ríos Montt empezó a desviarse del tema democrático, o al revés, el general quiso hacer cambios demasiado fuertes para este país, porque acuérdense que el general estuvo dentro de lo que fue la democracia cristiana, el Frente Nacional de Oposición, etcétera, etcétera. Hubo un relevo en el mando. En el relevo en el mando llegó el general Mejía Vítores, pero continuó con todo el proceso. Si algo se mantuvo en relevo del mando fue que se mantuvo el Consejo de Estado, se mantuvo la intención de convocar a las elecciones, se mantuvo la intención de hacerlo abierto y democrático. Y estos militares y su equipo de gobierno fueron los principales promotores de que los socialistas, los socialdemócratas, los exilados, porque eran perseguidos políticos, regresaran al país y participaran de las elecciones. En ningún momento se trató de hacer elecciones sin la participación de todos los sectores, al contrario. Y por eso es que ahorita es tonta esta confrontación, o muy inteligente, se la están haciendo a propósito, la confrontación, porque quienes estaban en aquel momento en el poder, que aún viven y están probablemente siendo investigados por X o Y tema, los políticos que estábamos en aquel entonces en la jugada, algunos jóvenes, unos no tan jóvenes, digamos, ahora nos quieren poner en contra a esos políticos que llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente, en contra de esos militares que crearon el Consejo de Estado, a los miembros del Consejo de Estado, nos quieren poner en una confrontación cuando nunca tuvimos esa confrontación. El Tribunal Supremo Electoral no nace de la Asamblea Nacional Constituyente. El Tribunal Supremo Electoral, en manos de Gerd Brugger, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya vamos a elecciones, ya con ese primer ordenamiento para que veamos la intención que hubo en aquel entonces. ¿Y qué aprobamos en la Constituyente? La forma de elegir magistrados a la Corte Suprema y magistrados de sala totalmente diferente a lo que existía. Se cambia el tema y se ratifica lo del Tribunal Supremo Electoral en lugar de un Supremo Rey del orden electoral como se hacía en aquel entonces. Se creó la Corte Constitucionalidad, que es la de las primeras cortes en todo el continente. No es que nosotros la hayamos copiado de otro lado, porque realmente lo que se pretende y para lo cual fue creada la Corte es para velar
que ningún funcionario de izquierda, de derecha, sin ideología, viole la Constitución, y eso es lo que no quieren entender, y sobre todo la parte dogmática de la Constitución y la parte relacionada con los derechos humanos, que es la parte más importante, porque en el ordenamiento jurídico esta es la primera Constitución que empieza por la persona, que empieza por el tema de los derechos humanos, y hasta después empieza a definir qué es el Estado y para qué sirve el Estado. Es una Constitución que deja con claridad que el Estado está al servicio de la población, que está para servir y no para servirse, ¿verdad? Que es lo que hemos retrocedido y estamos caminando. Algunos errores que cometimos, yo todavía no estoy seguro si lo debimos haber hecho de una forma transitoria o poco a poco, el haber quitado que los alcaldes fueran al mismo tiempo jueces de paz, porque jugaban un papel de mediadores, y lo que hicimos fue cargar. Y en la justicia indígena así funciona. Cargamos mucho los tribunales cuando le quitamos ese poder. Se han cargado los tribunales y todavía no hay presencia de esos tribunales. Hasta ahora el Ministerio Público anuncia que tiene presencia. 37 años después. 37 años y los tribunales también. Todavía hay muchos municipios donde no hay presencia de la Corte Suprema de Justicia o de los tribunales de ninguna manera. Es decir, hemos sido exageradamente lentos en la aplicación de ese tema. Temas muy valiosos como la forma en que se cambió de elegir magistrados, por ejemplo, pero en el 93 no lo cambian, y ahora las reformas que se quieren hacer en el tema de seguridad y justicia, que son obligadamente reformas constitucionales, ¿verdad? Es corrigiendo lo que cambiaron en el 93, porque estar eligiendo presidente o presidenta a la Corte cada año se convirtió en un tema de lo más polémico de lo que puede haber. Se politizó la Corte. Cuando hablamos de que se politizó la justicia y judicializamos la política, es por eso. La forma en que se eligen los magistrados, los funcionarios públicos, no hay manera más política de hacerlo. Son peor que un partido político. Las campañas para llegar a ser parte de las comisiones de postulación, o sea, la política gremial se disparó. Bueno, sí. Roberto, es interesante, pero Víctor Hugo, estamos viviendo un tema de la politización, ¿verdad? De la justicia. Hemos politizado la justicia y pareciera que la justicia es como un péndulo. Hoy me atacas a mí, luego yo te ataco a ti, y entonces realmente no hay un respeto a la ley, un respeto al derecho. La interpretación de la ley no está completamente objetiva, sino que está permeada por viejos rencores, por intereses políticos, económicos, religiosos. Háblame acerca de esto, evolución o retroceso. Miren, yo lo que sí quisiera acelerar es que lo que hicimos en la Constitución lo hicimos de la mejor buena fe, sin saber cuál iba a ser el resultado. Los muchachos se torcieron en el camino. Por ejemplo, el Tribunal Supremo lo eligió la Corte Suprema del gobierno militar a propuesta de una comisión de postulación, y se hizo así porque no había Congreso, era el gobierno militar. Y entonces, pero cuando se discutió cómo debía ser el Tribunal Supremo Electoral iba a ser como parte de la justicia, y entonces la Corte Suprema era la que lo iba a seguir eligiendo. Así estaba la ley. Venimos nosotros y decidimos que no, que iba a ser el Congreso que iba a elegir ese Tribunal Supremo. Ahorita estamos viendo las consecuencias de aquello. Pero, ¿qué fue lo peor? Que esa comisión de postulación que se creó porque no había un Congreso, venimos nosotros y la recogimos y la pusimos para nombrar a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que eran 9. Entonces, 4 escogía el Congreso directamente y 5 de una comisión de postulación. Ahí fue el primer problema. ¿Por qué? Porque la democracia implica que te premia o te castiga los votos, de manera que si no cumplís, pues el voto va a ser adverso. Pero en el caso de las comisiones de postulación venimos nosotros y trasladamos a la academia, es decir, una tarea
que no hay forma de poder premiarla o poder hacer reclamo en la democracia. Entonces ahí prácticamente convertimos en corporativo, por así decirlo, de los gremios este tipo de cosas, y es parte de lo que estamos pagando ahorita en la elección de jueces magistrados. Eso es una cosa. Como digo, no lo hicimos, como dice el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Pero la otra cosa de la justicia es la siguiente: según los cánones internacionales, se necesita un promedio de 16 jueces por cada 100.000 habitantes. Y nosotros, antes del censo anterior, teníamos 6, hoy tenemos 4 jueces por cada 100.000 habitantes. El organismo judicial no puede, con más de 40% de los casos que le entran anualmente, solo puede procesar ese 40%, y hay una mora judicial que se va acumulando, y lo mismo sucede para el MP. Pero a propósito de lo que sucedió en Cantel, resulta que somos el país de América que tenemos menos porcentaje de privados de libertad como porcentaje de nuestra población. Somos los que menos presos tenemos, y aún así está superado en 400% el hacinamiento. ¿Por qué? Porque nunca hemos atendido eso. Entonces, la justicia, como digo, hay que verla de esas dos formas. No solo en las formas de elección, que es lo que se politizó, y politizamos la academia, y ahora pues ya Roberto estaba explicando cómo es esto, y esa es parte del problema. Lo de la muerte civil, por supuesto que hay algunas cosas que han funcionado. Por ejemplo, antes los sindicatos los deshacías, es decir, matando a sus dirigentes. La Coca-Cola, es decir, 3 secretarios generales al hilo fueron asesinados, y uno que se logró escapar, Israel Márquez, todavía, digamos, se fue al exilio, pero de ahí, entonces todo el movimiento social lo reprimía. Entonces, ahora lo que hicieron fue apoderarse de la justicia, y entonces hay una red ahí que ahorita no hay ya sindicatos. Antes en todos los bancos había sindicatos, ahora ya no hay ni uno, sin haber matado a sus dirigentes, sino que sencillamente aplicando la justicia. Sí, para eso ha sido, a eso sí le llamo yo el lawfare, ¿ah? Pero también vemos que la aplicación de la justicia con intereses políticos ha sido señalada por los diferentes sectores de poder, tanto de conservadores como liberales. Los conservadores se quejaban, los conservadores y la iniciativa privada y la élite económica se quejó de la CICIG, o la partidocracia corrupta se quejó de la CICIG, ¿ah? O sea, el pacto, lo que llaman el pacto de corruptos, que, y aclaro mi concepto, como ustedes ya lo han visto en diferentes programas, que la corrupción es ambidiestra, porque Transurbano no era de un gobierno de derecha, ¿no? O sea, la corrupción es ambidiestra, ¿no? Pero este grupo de personas corruptas se resiente por la aplicación del lawfare, ¿ok? Ahora bien, vemos que la justicia se ha instrumentalizado, y que los afanes electorales, por ejemplo, llegan al punto de cooptar a los entes electores. Entonces yo te pregunto, hablamos de una mora judicial, hablamos de un abuso de poder y hablamos de una interpretación antojadiza de la justicia. Roberto, ya sabemos el diagnóstico, eso ya lo tenemos, la cosa no está bien. Y Víctor Hugo lo acaba de confirmar. O sea, ustedes le dan a cualquiera un ataque de depresión cívica con esos diagnósticos. Pero por favor, denme soluciones, porque los radioescuchas y televidentes ya se cansaron de oír las quejas de los políticos. Deme soluciones, Roberto. Bueno, aquí hay 2 temas para definir el tema de la justicia. Desde antes hablábamos de aquel viejo refrán de que la justicia es como la serpiente, solo pica a los descalzos, ¿verdad? Porque no se aplica por igual la justicia a la gente humilde, a la gente poderosa que tiene el tema económico. Ahí es cuando en el Congreso de la República, ¿verdad? Ahí tenemos ejemplos, digamos,
En aquel entonces toma la decisión de crear esos tribunales, ¿verdad? Esos tribunales de alto impacto, porque en el interior del país la corrupción en el tema de justicia es que capturaban al fulano o fulana y al poco tiempo los veías salir en plena libertad, ¿verdad? Sin encontrar una causal para iniciar un proceso. Todos los casos realmente importantes de alto impacto se trasladan a la ciudad capital, a estos tribunales de alto impacto, que son los que pretenden desprestigiar. ¿Por qué? Porque sirvieron, digamos, los jueces y magistrados en las áreas rurales, por decirlo de alguna manera, cabeceras municipales, estaban metidas en un sistema de corrupción que había que detenerlo de alguna manera. Y entonces ahí la guerra contra estos cambios que se quisieron hacer en ese sentido. Se han hecho otra serie de temas que ahora se culpa a la CICIG de haberlos hecho, pero digamos el tema del colaborador eficaz, todas las leyes que se cambiaron relacionadas con la aplicación de la investigación, el testigo protegido, el poder testimoniar a través de un video, poder testimoniar a través de que no te vea la parte del reo, o sea, temas que existen en cualquier otra parte del mundo y que aquí no las usábamos porque existía el mantener a la población con miedo, con amenaza. Vas y ratificas una denuncia, al día siguiente te caen los socios del cuate o la cuata a la que estás denunciando a amenazarte, a tratarte de esa manera. Ese es un tema. Y el otro tema es la parte política del asunto, porque tenemos que aceptar que aquí la política está cooptada por dos grandes sectores. Primero, por los no políticos, porque cuando hablamos del tema de la vieja política, ¿a qué nos referimos? Si la vieja política, vamos a hablar históricamente de lo que ha hecho. Estamos hablando de la nueva política que está siendo ejercida por no políticos. Estamos llenos de empresarios, estamos llenos de narcos, de comerciantes, de representantes de la parte más oscura del país, en los puestos de elección, inclusive, no digamos en los puestos de dirección. Presidente. Y entonces se habla más de los políticos cuando realmente no son políticos los que están ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando se empieza y aparece un sistema creado en el gobierno del presidente Portillo, aprobado por el Congreso del presidente Berché, del empresariado, pero ¿qué sucede? Que creyeron que la CICIG iba a ser solo contra los políticos, para salir de los políticos que les estorbaran. Cuando la CICIG empieza a perseguir a los financistas, empieza a perseguir a los constructores del Estado, empiezan a perseguir a los narcos que meten sus manos en el tema, entonces ya la CICIG no sirve. Y ese ataque y esa lucha confrontada, ¿verdad?, hace que la CICIG también se desvíe de su función y empieza a tomar una parte electoral que nunca debió haber tenido. Y empezó a sufrir ya de persecuciones, de engaños, por falta de experiencia. Y esto yo se lo pude comentar a algunos de ellos, decirles, los engañó el Congreso, los engañaron los políticos, decirles vamos a pasar las reformas constitucionales sobre la administración de justicia. Hicieron enmiendas, hicieron reuniones, hicieron de todo y jamás se entró ni siquiera a discutir la reforma. Cuando ya, y lo dijo el presidente Yamatei, en el 2010 habíamos dejado presentada una reforma en el tema de justicia, una reforma constitucional firmada por los jefes de todas las bancadas, secretarios generales y jefes de las bancadas, pero como no la quisieron ver porque no convenía, apareció la otra iniciativa de ley de la CICIG que convenía mucho menos porque traía temas más fuertes. Entonces, ¿qué ha sucedido? Y es que ese sistema que empezó a tocar a los que influyen en la política, a los que se metieron a hacer política sin serlo, ha desviado a la administración de justicia para donde no es. Y es una administración de justicia que en los últimos días y en las últimas semanas vemos cómo ya, después de una serie de maniobras como no elegir cortes por casi 2 años, vamos a cumplir en septiembre, algo increíble que no se elijan las cortes y que un proceso lo tenga parado y que si le hacemos caso a la CC o no le hacemos caso a la CC, o sea, hay una anarquía total en lo que es la interpretación y aplicación de la ley y quién juzga a quién si todos están siendo juzgados por todos. Pero no aterrizamos en la solución, Roberto. ¿Cuál es la solución? Y es que lamentablemente la solución en el tema de justicia, de seguridad y justicia, solo está en una reforma constitucional, porque tenemos que regresar a lo que fue el objetivo y la buena intención de la Constitución, ¿verdad? Y eso no lo vamos a conseguir con cambiecitos en las leyes. Pero ahora, yo te pregunto, Roberto, tú me estás hablando de un cambio, de una reforma constitucional, y yo le pregunto a usted y a los televidentes y a todo el mundo, usted me está diciendo, Roberto, que cambiemos la Constitución, y yo le pregunto a los dos, ¿quién la va a cambiar
¿Y cómo vamos a elegir a los que la van a cambiar? ¿Entendés? Es Porque resulta que vamos a cambiar. Yo estoy de acuerdo. Vamos a cambiar una constitución. ¿Ah? Pero ¿con qué calidad moral, con qué calidad y representación? Me acaban de decir ustedes que el sistema político está cooptado por el narco, por los que no son políticos, por el empresariado. Bueno, bajo esa lupa, ¿me pedía usted cambiar la constitución? Yo estoy de acuerdo. A ese cirujano, oíme, a ese cirujano le querés entregar la constitución, es que se mata al enfermo. Aquí hay dos temas. La reforma en tema de justicia, seguridad y justicia es urgente. Y esa ya existe en los estudios técnicos y académicos. ¿Pero quién lo va a hacer? Para que se reforme sin que la toquen los diputados. Y ese ha sido el problema. Cuando los diputados meten las manos y quieren hacerle cambios a eso, es como cuando le quisieron hacer cambios a los acuerdos de paz, y por eso los acuerdos de paz no fueron aprobados por la población, porque fueron manipulados en el tema. Pero ahora, Víctor Hugo. Para reformar la Constitución, en la que estamos de acuerdo, creo yo que los dos, probablemente los tres y muchos más, para eso hay que reformar antes la ley electoral y ahí empezamos a hablar. De acuerdo. Ahí porque estamos. ya es una reforma política. En justicia es una reforma técnica. O de lo contrario, vamos a seguir. Pero ahora yo estoy de acuerdo con vos. La justicia idealmente debería ser reformada por técnicos, personas que tienen un conocimiento profundo acerca de esto. Pero Víctor Hugo, usted le va a decir a los diputados, ¿sabe qué? Aquí le entrego sus reformas, usted solo fírmelas, porque usted, señor representante del pueblo que fue electo para pensar a favor o en contra de algo, usted no puede pensar, usted solo tiene que aprobar. Eso no funcionaría. Ahora, hay un tema interesante de soluciones. Yo sé que pedirle soluciones es complicado porque no hay varitas mágicas. Pero funciona. Si la iniciativa privada les lleva sus iniciativas de ley, no las tocan y las aprueban. Pero porque tienen intereses, tienen intereses. Pues si el interés está en la nación, no deberían de tocar las reformas hechas. Pero lo que no, una cosa es lo que no deberían, Roberto, y otra cosa es lo que va a pasar. Ahora, Víctor Hugo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una Chile 2.0 versión Guatemala o qué? Lo que pasa es lo siguiente, digamos, nosotros como constituyentes y como cualquier constituyente dejamos mecanismos para reformar la Constitución. Ya en aquel momento, tanto Skinner Clegg como los señorones, digamos, que de aquella constituyente se quejaron de que no habíamos dejado muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Congreso se renovara por mitad. Y entonces, ¿por qué una reforma constitucional la puede hacer un Congreso y la refrenda el siguiente? Ese tipo de cosas, pero como nosotros no dejamos ese tipo de mecanismos, entonces ya se quejaban de eso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En Chile, por ejemplo, ahí Pinochet y su constitución dejaron cómo se debía reformar. Claro, las protestas en Chile que principiaron en 2011 con la cuestión estudiantil, y después ya en 2018 y 2019 fue aquello que ya no se aguantaba. Es decir, el presidente tuvo que salir diciendo, miren señores, la constitución, ustedes quieren una nueva constitución, les voy a consultar. Y consultó. Nosotros tenemos ese proceso de consulta en la Constitución, y a eso se debiera de acudir. ¿Se necesita reformas? Sí. Bueno, ¿cómo? Entonces los chilenos, el presidente les preguntó, ¿quieren una nueva Constitución? Sí. ¿Quién la hace? ¿Como está establecido en la Constitución o de otra manera? De otra manera, dijeron. Queremos una convención, queremos una Asamblea Nacional Constituyente, dijeron los chilenos. Eso nunca había habido en Chile, hasta ahora. ¿Por qué? Porque se ciñeron al mandato. Por supuesto, hubo una negociación con los partidos. Los partidos, es decir, del gobierno querían y pusieron una cláusula. Para todo lo que se apruebe en la nueva Asamblea Constituyente tiene que haber los 2/3. Como quien dice, nosotros vamos a ver si con ese tercio que pudiéramos alcanzar, bloqueamos estas cosas. Eso siempre así sucede. Sin embargo, el pueblo mandó al diablo ese 33%, no lo alcanzaron. Y el pueblo se expresó. ¿Cómo? Paritariamente va a haber representación, 17 representantes de los pueblos originarios. Hay más mujeres que hombres.
Ahora tienen que renunciar a algunas mujeres para que entren hombres. Es decir, por Para eso, que exista paridad, para más que mujeres. sea paridad. Es decir, pero entonces todo eso lo hicieron en base a la consulta y a una negociación entre el pueblo, que era el que había dirigido las protestas, y los partidos políticos. Aquí, nosotros, claro que si se vuelve a asumir el espíritu de 2015, podemos obligar al Congreso a que se hagan las cosas como se deben hacer. Y que el gobierno venga y le consulte al pueblo cómo es que queremos nosotros, si se quiere la reforma de la justicia, o si queremos ya una nueva Asamblea Nacional Constituyente originaria. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el tema. Por 90 años, hemos apoyado a los guatemaltecos en la consecución de sus proyectos, desde el inicio de un nuevo hogar o el desarrollo de un proyecto habitacional, la adquisición de un vehículo o el financiamiento de una flota, el apoyo a un negocio pequeño o la ampliación de una empresa en expansión. Contamos para cada uno con productos que se ajustan al tamaño de tus sueños. ¿Qué estás empezando? ¿Una nueva carrera? ¿Nuevos amaneceres? ¿Un grupo nuevo de clientes? Mejores soluciones. Banco CHN, 90 años, el banco de todo un país. Bueno, continuamos con este interesante diálogo con los dos analistas, Víctor Hugo Godoy y Roberto Alejos Cámara. Estamos acá enfrascados en una situación de diagnóstico. Ya sabemos que las cosas no caminan, que hay que reformar la Constitución en algunos temas, especialmente el de seguridad y justicia, para poder abrir la posibilidad a tener mejores cortes. Pero eso implica también una elección de constituyente. Víctor Hugo nos hablaba acerca del tema de una constituyente inclusiva, pero llegamos a esta situación. Ya estamos sobrediagnosticados, sabemos que tenemos que cambiar la clase política, que se tiene que abrir y refrescar la escena política para que lleguen mentes frescas y manos limpias. Pero, ¿cómo hacerlo? Proponen un cambio a través de reformas y, por supuesto, a través del cambio de las reglas del juego electoral. Esto implica cambiar la ley electoral. Víctor Hugo, puntualmente, porque el tiempo corre en televisión, ¿qué cambios puntuales hay que hacerle a la ley electoral actual para que mejore y que podamos lograr los resultados que tiene Chile o que vos esperas? Bueno, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que de 1984 para acá, es decir, hay nuevos actores, hay nuevos sujetos sociales que están exigiendo tener representatividad. Y por eso lo estamos viendo en Chile, por eso fue que fue paritaria la cosa allá, es decir, mujeres y hombres. Entonces, esa es una de las cosas, digamos, que tendría que verse aquí, es decir, cómo hacer para el tema de la paridad. En segundo lugar, el tema de los distritos electorales. Es decir, de hecho, en aquella constituyente que nosotros participamos, el tercer lugar en votos fue el que sacó más diputados. ¿Por qué? Por la forma en que están repartidos nuestros distritos, que no necesariamente reflejan la cantidad de población, digamos, que hay. Entonces ahí hay que hacer modificaciones. De hecho, hay algunos planteamientos respecto a la modificación de distritos. Y lo otro es darle posibilidad que no sean solo los partidos, sino que al igual que en aquella oportunidad hubo comités cívicos departamentales, ahorita haya comités cívicos distritales, porque no estamos diciendo que los departamentos van a seguir siendo distritos, sino que eso puede modificarse, pero que haya comités, de forma que los grupos, las asociaciones, los sectores, digamos, que han venido siendo beligerantes en todos estos 35 años de democracia, puedan, es decir, poder participar. Entonces, esa es la situación. En el caso, digamos, de los chilenos que tenemos aquí, ellos trataron de ponerse de acuerdo para hacer sus plataformas. Aún así es difícil. Digamos, lo que es los sectores populares, ahí iban en tres grandes frentes. Aún con esos tres grandes frentes le ganaron a la derecha, que la derecha iba unificada. Entonces, eso es parte de, claro,
no tenemos la madurez que tienen los chilenos, y entonces sí tendríamos que ver, digamos, qué tipo de acuerdos, qué tipo de negociaciones tiene que hacerse para torcerle el brazo a los partidos tradicionales y al Congreso para poder aceptar este tipo de cosas. Roberto, cambios puntuales en la ley electoral para poder escoger a personas idóneas en los cargos que se necesitan para poder entrar a analizar, ojo, entrar a analizar los cambios constitucionales. Breve por razones de tiempo. Tenemos que revisar lo ya aprobado y que no dio resultado. No dio resultado los medios de comunicación en la forma en que está. No dio resultado la fiscalización de parte del Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos de la forma en que está. Tampoco dio resultado esas limitantes y esas exigencias a los financistas, porque abrió la puerta a los financistas ilegales y del lado oscuro, por un lado, pero tampoco dio resultado el tema del transfugismo. Esos son temas que hay que revisar. ¿Qué tenemos que ver obligadamente en la ley electoral? Indiscutiblemente el tema de la participación de las mujeres. No puede seguir quedándose en el tintero y dejar que sea tema de temas. Tomar la decisión, ¿es legal, es inconstitucional, sí o no, el crear subdistritos electorales? ¿O teníamos razón los constituyentes de crear distritos electorales grandes para permitir la participación de las minorías? Porque los distritos electorales pequeños promueven el bipartidismo. ¿Tenemos que dejar que se vote por lista? ¿O tiene razón el diputado Taracena al decir que esas listas serían un libro a la hora de votar de la manera en que se está planteando el tema? Es indiscutible que en el tema electoral se hable de los requisitos, porque al final queda en manos del Tribunal Supremo Electoral el tema de la idoneidad, el tema del finiquito. Es decir, hay una serie de temas que no están claros en la ley de qué se necesita y qué no se necesita para ser candidato. Al igual que Víctor Hugo, yo creo que es momento de permitir diputados independientes e incluso candidatos a la presidencia independientes como se ve en otros países, porque al final más del 90% de la población no cree ni quiere saber nada de los partidos políticos, y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Hay temas electorales que tenemos que ver más adelante, como la reelección de los alcaldes, el tema de los consejos municipales, la elección de los gobernadores, elegir el Congreso por mitad, que la Junta Directiva del Congreso dure 2 años. Hay temas importantes que deben y merecen y se necesita que sean reforma constitucional, pero de acuerdo en que no podemos ir a una reforma constitucional no técnica como la de justicia con esta clase de funcionarios, porque no son políticos, de funcionarios que están ocupando o usurpando el papel de los políticos de la manera en que lo hacen. Tenemos que reformar la ley electoral, permitir más y mejor participación. No es un tema de edad, porque mujeres hay en el Congreso, jóvenes hay en el Congreso. El Congreso, más de 90% de los 90 diputados eran nuevos. O sea, no es un tema de esos, es un tema de principios, de valores y de llevar a esos cargos a verdaderos y verdaderas políticos de corazón, que sean servidores públicos y no lo que tenemos en la actualidad. Bueno, vamos a... Con excepciones, ¿verdad? Porque claro, sí se salvan algunos y algunos diputados. Bueno, exactamente. Bueno, ahora continuamos con el tema de las posibles reformas a la ley electoral. Si ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, le ponen cuidado a esto, es la médula de un cambio nacional. Porque las personas que toman las decisiones en el Congreso son los que afectan directamente el quehacer político y económico del país. Usted puede que esté o no esté de acuerdo con el presidente Alejandro Yamatei, pero si quitamos al presidente y sube el vicepresidente, de todas maneras se va a quedar el mismo Congreso. Yo le pregunto a usted que está allá, ¿sabe usted que está ahí detrás de esa pantalla de celular, detrás de esa pantalla de televisión y que nos ve? ¿Conoce usted a los representantes de sus distritos? ¿Sabe usted el nombre de los diputados que fueron electos en su departamento o en la capital o en la lista nacional del partido por el cual usted votó? Probablemente no lo sepa. O tal vez sea uno de esos muy dedicados políticos que sí se preocupa de esto. Pero hay una cosa importante que les faltó aquí a los compañeros y que vamos a recapitular. Quiero que me hablen brevemente de la democracia interna en los partidos políticos. ¿Cuál? Bueno, aquí, dale. ¿Cuál democracia? Bueno,
Yo recuerdo, digamos, que en el decreto ley 32-83, que fue la ley de organizaciones políticas que aprobaron los militares, pusieron varias cosas. Uno, sí, ahí en la parte considerativa explicaban para qué servían los partidos políticos dentro del Estado. Y eso era importante, porque eso no lo soplamos nosotros, lo quitamos. Y lo otro era que la elección, digamos, de los cuadros partidarios se hacía con representación de minorías. ¿Esto por qué? Para evitar las fragmentaciones, digamos, porque aquí el que llega y gana la Secretaría General echa a los que perdieron, ¿verdad? No hay un juego de tendencias, eso es parte del problema. Entonces, esa es una de las cosas, digamos, que hay que rescatar. Fue bueno, en aquel momento, digamos, se pensó en la creación del listado nacional que se pretendía. Tanto Jorge Skinner Klee como Mario Sandoval Alarcón, digamos, en épocas anteriores, Jorge Skinner Klee fue diputado por el Quiché, Mario Sandoval por Jutiapa, pero ellos eran los líderes nacionales de sus tendencias. Entonces, haber creado el listado nacional permitió que los diputados territoriales, los dirigentes de los partidos en los departamentos tuvieran opción de ser candidatos, no que él les impusiera, digamos, desde lo nacional un dirigente. Eso fue una parte de la democratización, pero como aquí todo se pervierte, ¿vamos? Entonces de repente principiaron a vender esos puestos. ¿Cuánto cuesta el primero, segundo, tercer lugar en un listado nacional? Cuando la idea realmente era democratizar al interno. Pero hay un tema importante que siempre se nos olvida. Los constituyentes dejamos esa lista nacional amarrada a la papeleta del candidato o candidata a la presidencia, para que quienes iban en esa lista nacional fueran del partido, y al candidato a presidente o candidata a presidenta le diera vergüenza llegar gente a la que le había vendido la lista y llevar a realmente dirigentes del partido. Fue error del 93 otra vez darle papeleta a la lista nacional para que se vote por separado, porque entonces ya la venden, ¿verdad? Ya no son legítimamente representantes y líderes del partido, sino quienes logran comprar, ya sea porque son líderes, porque sí hay quienes juegan en este lugar porque tienen liderazgo en el partido, o porque aportan económicamente, o porque simplemente había necesidad de colocar a alguien así en la lista por pisto, por lo que sea. Ese es un tema sumamente importantísimo, es decir, el cómo elegimos en ese tema. ¿Cómo lograr la democracia en los partidos políticos? Que es el tema importantísimo. Víctor Hugo ya dijo un tema que es exageradamente importante. Hay que deshacer la instancia de jefes de bloque, porque los jefes de bloque se convierten en los que toman la decisión en nombre del partido, con la amenaza de que si no me dejan votar de esta manera, me salgo del partido. Y como normalmente el diputado es el secretario departamental, si se sale del partido, destruye el partido. Y entonces eso yo ya lo sufrí, el tener que hacer con 11 diputados, eran dueños de 11 departamentos, si no se les dejaba votar de alguna manera se iban y el partido y la bancada desaparecían en automático. Todos esos sistemas hay que cambiarlos. Hay países en el mundo donde el secretario general del partido no puede ser funcionario público ni optar a cargos de elección para dedicarse solo al partido. Las decisiones de la bancada deben de obedecer a las decisiones del comité ejecutivo, y los comités ejecutivos no pueden tener dobles cargos. Es diputado, es secretario municipal de la cabecera, secretario departamental, es diputado y miembro del comité ejecutivo. Así son ahorita. Y podemos estudiar a fulanito de tal que es miembro del comité ejecutivo, pero es a la vez secretario general y secretario municipal y diputado al Congreso de la República, y sus parientes son los secretarios municipales y candidatos a alcalde. Desde ahí, digamos... Bueno, tal vez solo quisiera hablar una cosa, regresar un poco al tema de la justicia. De hecho, nosotros, como constituyentes, y ante lo horrendo que se había vivido en materia de violaciones a derechos humanos, pensamos que la justicia tenía que ser amparada en las relaciones internacionales del Estado. Y es así como el 18 de octubre en la Comisión de los 30 se plantea un artículo que dice:
Guatemala reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que a la final eso fue el artículo 46. El artículo 46. Quiere decir que nosotros, es decir, ante lo que habíamos vivido, es decir, creímos que Guatemala tenía que tener una cooperación muy grande con el sistema de protección internacional para que pudiera haber justicia y pudiera pararse un poco el tema de las violaciones. Es ahí donde nace la CICIG, es ahí donde nace la CICIAC y después la CICIG. A aquel le tocó que lidiar con la aprobación de esas leyes y de la CICIG cuando estaba ahí en la presidencia del Congreso, pero es una cosa que nosotros la vislumbramos desde la constituyente. Bueno, amigos, ha sido un conversatorio bastante interesante. Es un estilo en el cual podemos participar más y les pido por favor a ustedes que compartan este programa, que compartan la información. Búsquenos por favor en nuestro canal de YouTube, ahí pues pongan Conexión GT y compartan este tipo de información, porque únicamente a través del análisis propositivo de nuestra realidad nacional vamos a poder ser agentes de cambio. Gracias Roberto, gracias Víctor Hugo, gracias a ustedes por mantener la sintonía, por su paciencia, y los felicito porque realmente cambiar al país empieza desde esta situación, desde escuchar las propuestas y aplicarlas. Soy Richard Shaw, nos vemos en la próxima edición de Conexión.